Seguimos con la segunda parte de la fornicación. Suele pasar en ciertas congregaciones. Muchos pastores suelen decir a las parejas que ya viven y que ya llevan de 5 a 10 años sin casarse, pero han fijado una fecha para casarse culturalmente y suelen decirles: hasta que no se case, no se unan, porque están en fornicación. Y no es así. Es absurdo, porque si se han sido fiel, no hay de qué preocuparse. Por eso es importante el conocimiento, porque me ayuda a corregir lo que hacía mal. Y es ahí donde tomo la decisión correcta. En el libro del Génesis habla de Judá y Tamar, y entre ellos había un vínculo, por Tamar haber sido la mujer de su pariente. Génesis capítulo 38, versículo 24 dice: y fue dado aviso a Judá diciendo a Tamar: tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta. A causa de la fornicación, ¿Tamar y Judá fornicaron? No, porque fueron parientes, sino porque Tamar ya hacía parte de la familia, en su núcleo familiar. Está claro de que no se debe mirar a cuñados, primos, tíos, padres. Además, bajo la ley dice en Éxodo capítulo 22, versículo 16: si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Esto quiere decir, cuando un hombre engañaba a una mujer para satisfacer sus necesidades, Dios en su palabra protege a la mujer, porque la mujer no es un objeto. Cuando se descubría el engaño de tal hombre hacia la doncella, se le obligaba al tal hombre a casarse con ella. Y existía el dote, es decir, el padre de la doncella pactaba con el padre de aquel hombre y se la otorgaba por mujer. Diga conmigo: menos mal que no estamos bajo la ley, desde los tiempos de la ley de Moisés. En esos tiempos la fornicación se pagaba o se castigaba con la muerte. Deuteronomio capítulo 22, versículo 23 dice: si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, sigue el versículo 24, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis. Y morirá la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Lo que la ley de Moisés estaba hablando no es de una violación involuntaria, por cuanto la doncella consentía, no era violación. Si la doncella gritaba y daba voces, era violación, pero si no lo hacía, no lo era, porque consentía, siendo los dos fornicarios, y eran apedreados por cuanto se consideraban fornicarios. La Biblia exalta lo santo y lo sagrado dentro de los propósitos de Dios. Así usted no le haya ido bien, el matrimonio es algo sagrado. Y lo primero en un matrimonio, cuando se unen, es que se debe tener un principio de fidelidad. Cuando una persona no es fiel y le cuesta tener dominio sobre su carne, mejor no se case. Y vayamos al Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 32. Palabras del Señor Jesucristo. Dijo: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mateo capítulo 19, versículo 9 dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Jesús dijo, y está claro, de la pregunta que le hicieron a Jesús con respecto a la ley de Moisés. En cuanto a la separación, Jesús dijo de que Dios no acepta las separaciones, pero también dejó claro del porqué de las separaciones. Y es por causa de nuestra imperfección, porque ya no estoy sometido a servidumbre con alguien que en vez de brindar amor maltrata a la otra persona. Tiene que haber un equilibrio entre las dos personas. La Biblia nos dice de que una mujer joven, bonita
Y si su matrimonio no funcionó, se quede sin volverse a organizar nuevamente, siempre y cuando ya con la experiencia vivida lo haga sabiamente en la iglesia. En la iglesia de Corinto había un problema, y era que la mujer, al ver que su esposo no quería andar en los caminos de Dios o le prohibía asistir a la iglesia, la mujer decía: me separo. Y Pablo dijo: no, si alguna de ustedes se separa de su esposo por causa de la fe, entonces no se case. La palabra de Dios enseña en cuanto a la relación de una pareja debe ser monógama, es decir, un matrimonio, una sola mujer. Quien atente contra su cuerpo es un fornicario. Cuando hay una unión entre un hombre y una mujer, ese cuerpo le pertenece del uno al otro, porque es un atentado contra el cuerpo. Desde el momento en que recibió y aceptó a Jesús como mi esposo. ¿Quién es el esposo de la iglesia? Lo es Jesucristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he esposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen para Cristo. Como una virgen pura a Cristo. Pablo desposó a los corintios con Cristo. Eso quiere decir de que mi cuerpo, que es la iglesia, no puedo contaminarlo, porque si lo contamino, estoy cometiendo fornicación. Por eso entra la idolatría, borracheras, drogas, maledicencias, mentiras, orgías, todas aquellas cosas que contaminan mi cuerpo es fornicación. Y se basa en esto. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido. El marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Aquí Pablo ya está diciendo de que hay un acuerdo en una relación. Pablo también dice de que es un error casarse solo por el hecho de saciar su necesidad para no entrar en fornicación. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 2 dice: pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Pablo da un consejo por causa del que no tiene el don de continencia, es decir, que no puede controlar su deseo sexual. Entonces dicen de que se casan solamente por eso, y no es así, porque tiene que haber un enamoramiento. Aunque esto no sea amor, debe haber una atracción hacia esa persona. Entendiendo dentro de los parámetros de Dios, el matrimonio es santo y sagrado, en un acuerdo de fidelidad para toda la vida. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 9 dice: pero si no tienen don de continencia, es mejor casarse que estarse quemando. Los corintios tenían problemas en cuanto en la fornicación, tanto así que el hijo se acostó con la mujer de su padre. Otros acudían a las rameras y estaban contaminando su cuerpo con el esposo, que es Cristo. Por eso el apóstol Pablo les dice a los corintios en la primera carta, en el capítulo 7, que el que no tiene don de continencia, es decir, que no tenía control de su deseo sexual, que mejor se casara, ¿sí? Para que no se estuviera quemando, para que no estuviera contaminando su cuerpo, para que no estuviera con una y otra continuamente, ¿sí? Pero también dice que aquellas mujeres que a sus esposos les prohibían ir a la iglesia y que no seguían los pasos o en el camino del Señor, entonces Pablo también les dice que no solamente por eso se separaran, ¿sí? Porque entonces era mejor que no se casaran, ¿sí? Porque si se iban a unir en unión desigual o en yugo desigual, estas serán las consecuencias. Y por eso es importante tener presente a la hora de elegir con quién vamos a unir nuestras vidas en matrimonio. Hay que conocernos de antemano y entender si ambas partes concuerdan en estar en los caminos de Dios. Tengamos presente eso. Y así, para sobrellevar nuestra vida en paz, en amor
y en justicia. Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga.